ti, San Simón, claustro ilustre, del Tolima el más limpio blasón. Gloria diste y darás a la patria, a ti, San Simón, San Simón. Compañero estudiante este claustro, donde siempre estará Santander. Solo tiene en su escudo estelena, ascender, ascender, ascender. Codo a codo, la estepa y el cerro, de tus aulas hicieron su hogar, y fundidos en un solo anhelo, a tu sombra juraron triunfar. Lo a ti, San Simón, claustro ilustre, del Tolima el más limpio blasón. Gloria diste y darás a la patria, a ti, San Simón, San Simón. De tu seno figuras groseras fueron carne de estatua y cincel, que no en vano estarás en la historia, blasonado de mirlo y laurel. Guerra, muerte, juraste a la sombra, la ignorancia ha dejado de ser, porque tú has encendido en las mentes la magnífica luz del saber. Lo a ti, San Simón, claustro ilustre, del Tolima el más limpio blasón. Gloria diste y darás a la patria, a ti, San Simón, San Simón. Del gran prócer que vida te diera, te ha quedado una grata heredad. El ser ara de libres y templo, donde siempre oficia la verdad. Compañero, estudiante a la meta, tú y yo somos también San Simón. Que si un día la vida nos vence, al colegio le hicimos traición. Lo a ti, San Simón, claustro ilustre, del Tolima el más limpio blasón. Gloria diste y darás a la patria, a ti, San Simón, San Simón. Bienvenidos al foro Retos y Aprendizajes de la Educación Virtual desde la mirada de la comunidad educativa del Colegio de San Simón. Bienvenidos a los estudiantes que nos siguen en este importante foro que estamos desarrollando el día de hoy, a los docentes y maestros de la institución educativa, del departamento y de Colombia, a los padres de familia, a los compañeros egresados y a los distintos miembros de órganos de dirección de nuestra institución educativa Colegio de San Simón. El objetivo de este foro es crear un espacio de diálogo, de discusión, crítica sobre la educación virtual en el contexto actual en que nos encontramos en medio de la emergencia generada por el COVID-19. Metodológicamente, hemos querido presentar varias piezas de audiovisuales donde las vamos a ir mirando y vamos aportando una información valiosa para el análisis, tanto para nuestros invitados como para las personas que nos siguen a través del enlace de Facebook Live en la institución educativa, en el departamento y en Colombia. Damos un saludo muy especial a todos nuestros invitados entonces. Hoy nos va a acompañar la profesora Omaira Blandón, la profesora Carolina Calderón, el profesor Guillermo Manjarres, la profesora Estela Rodríguez y el profesor Luis Fernando Monzón, por parte de los profesores de nuestra institución, quienes van a aportar a esta reflexión que hacemos el día de hoy. Por parte de los estudiantes nos acompañan Grace Castro, Juan Hernández, patrullero ambiental, Jesús David Pinzón, representante estudiantil.
y nuestro personero, el estudiante Mendoza. Y nos acompañan los egresados Cristian Raúl Barón y Diego Mesa. A continuación, vamos a escuchar un saludo del señor rector de nuestra institución educativa a los presentes en este importante evento. Buenas tardes. Permítanme ofrecerles un fraternal saludo de la dirección del Colegio de San Simón a todos los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia y a los egresados simonianos y simonianas vinculados a este importante evento académico. También un saludo especial a los colegas de instituciones hermanas, a los académicos de instituciones de educación superior y de investigación, saludarles por su participación y acompañamiento. Sabemos de la presencia virtual de colegas de Ibagué, del resto del departamento del Tolima y de otras regiones del país. La importancia de este evento académico radica en las circunstancias actuales frente a expectativas del impacto, la novedad de tener que asumir una educación formal, ya no de manera presencial, sino a través del medio y la virtualidad. Pero también atender grandes interrogantes que nos acompañan a la sociedad actual. Por ejemplo, ¿cómo se cree va a ser el mundo después de esta pandemia? ¿Cuáles serán los fines en los servicios básicos como la educación y la salud? También, ¿cuál debe ser el papel del Estado frente a la garantía en la conectividad de las comunicaciones para garantizar un desarrollo social con equidad? Estos interrogantes nos colocan frente a retos, como lo esboza el evento de hoy. Se requiere desde la academia generar los espacios para el ejercicio de la libertad de opinión. Ya lo expresaba nuestro líder, convocante y coordinador del evento, el profesor Luis Carlos Salinas, para generar un pensamiento crítico sobre la realidad actual de la educación dentro de la función social del Estado. En esta época de crisis como la que nos encontramos y en otras de aparente normalidad. Este espacio de investigación para la reflexión y la construcción de pensamiento, vale la pena destacar, es iniciativa de los docentes, las docentes del área de ciencias sociales y filosofía, y está liderado por nuestro profesor Luis Carlos Salinas, a quienes la rectoría felicita y agradece por su interesante iniciativa de investigación, reflexión académica. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias al señor rector por su valioso saludo a la comunidad educativa y a todos los usuarios quienes siguen este importante foro de retos y aprendizajes de la educación virtual por Facebook Live. A continuación vamos a hacer una presentación de cuáles son esas condiciones, ¿no?, del servicio educativo en medio de la cuarentena a partir de las directrices que nos ha emanado el Ministerio de Educación Nacional. Entonces los invito a escuchar estas. Todos los maestros estamos siendo orientados y las instituciones educativas en general por las directivas del Ministerio de Educación Nacional, especialmente la Directiva 05. En esta directiva nos han dado unas orientaciones donde específicamente se piensa la educación en este momento como una estrategia pedagógica de trabajo académico en casa, especialmente. Pero más adelante el Ministerio ya no habla de ese trabajo académico en casa, sino le ha llamado a esto una estrategia de servicio educativo en casa. No sabemos si es una estrategia, si es una modalidad, pero estamos siguiendo las orientaciones gubernamentales como a bien está, ¿no?, a todo servidor público, seguir estas orientaciones de la política pública.
Entre estas orientaciones luego se mezcló la implementación del trabajo en educación y académico en la casa. Entonces ya no solo trabajo en casa, sino educación y trabajo en casa. Inicialmente, entonces, se habla que estamos haciendo una estrategia pedagógica de trabajo académico en casa. Luego el ministerio nos está hablando del servicio educativo en casa como un modelo educativo flexible. Y posteriormente nos está hablando de la educación y trabajo académico en casa. En cualquiera de las opciones ha invitado a estudiantes, a docentes y a directivos a utilizar los medios de comunicación, el WhatsApp, el email institucional, el Skype, Google Meet, Zoom, YouTube y plataformas de educación virtual como Google Classroom, Aprender Digital, todos los contenidos que hay en la plataforma de Aprender Digital. Utilizar los emails, los blogs, podcasts, foros. Toda una orientación que tan solo apenas hace unos meses, las directivas hacia docentes eran tratar de no mantener ningún contacto virtual con los estudiantes y dedicarse exclusivamente a mantener una relación cara a cara en el aula. ¿Qué le pide a las familias? Que apoyen ese trabajo en casa, que ese proceso educativo debe ser de forma autónoma y desde la comodidad del hogar de los estudiantes, que se debe promover el aprender mediante el saber hacer y el aprender haciendo, en dispositivos que permitan crear y estimular el aprendizaje. Estas orientaciones del ministerio, entonces, tienen que ver con que sean reconocedoras de las características individuales de los niños, niñas y adolescentes, promuevan sus capacidades en términos de autonomía, que sean posibles de ser desarrolladas en la tranquilidad y en los tiempos disponibles, que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo, e incentiven el desarrollo de proyectos educativos, que sean flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. Bueno, miremos entonces sobre esas orientaciones, ¿qué nos dice la profesora Omaira? ¿Cómo ha vivido ese proceso y ese seguimiento de las orientaciones del ministerio? ¿Son claras las orientaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional? Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad simoniana. Gracias, Luis Carlos, por la invitación. Bueno, las orientaciones que recibimos, pues todas las tomamos como claras, pero otra cosa es la aplicabilidad. Esto de la educación virtual nos cogió como en el aire en algunos aspectos, pero los docentes hemos tenido la valentía de buscar estrategias, de buscar medios, de buscar herramientas, de mirar cómo las llegamos a los estudiantes. Esto no ha sido fácil, no solamente para nosotros los docentes de San Simón, sino también para todos los docentes. Primero porque muchos de nosotros manejábamos algún tipo de herramientas, pero aquí es otro cuento. Aquí ya es algo mucho más concreto, mira cómo miramos con los estudiantes, cómo ellos nos entienden, cómo no perdemos esa relación con ellos, porque lo estemos haciendo por un medio virtual, cómo generar afecto, cómo motivarlos, cómo decirles aquí estamos para continuar el proceso educativo. Es un desafío y pues estamos en ello y tenemos que ser conscientes de que tenemos que continuar en el proceso de formarnos, porque desde mi perspectiva esto vino para quedarse. Bien, profesora Omaira. Ahora vamos a escuchar la opinión al respecto de Juan Hernández, nuestro patrullero ambiental. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos los estudiantes del colegio, para los profesores que están presentes. Agradecidos por la invitación. Nosotros pues hemos venido como parte del gobierno escolar y nos parece que el Ministerio de Educación, ¿sí?, ha mandado una serie de cuestionamientos hacia los docentes, lo cual no ha sido muy cómodos ni para ellos ni para nosotros como estudiantes. Se puede decir que de una cierta manera empezó clases virtuales, ¿sí?, sabiendo que hay muchos estudiantes de nuestra institución y demás instituciones de Ibagué, del Tolima y del país, de Colombia, que no cuentan
con las garantías, no cuentan con los recursos para conectarse a una clase virtual, para estar en ella. Entonces yo creo que hay que verle, desde mi punto de vista personal, las clases virtuales sí son buenas, se pueden llevar a cabo, pero cuando todos tengamos garantías, cuando todos tengamos recursos, cuando todos podamos estar conectados a una clase. Entonces, también agradecerle a los maestros por la comprensión que han tenido con nosotros como estudiantes, que nos han entendido que no todos tienen fácil conectividad, que no todos pueden estar en una clase, y es de aplaudirles esto. Además que cabe resaltar de que ellos están trabajando más de su horario habitual, tenemos docentes que están trabajando 10 hasta 12 horas, que se sientan en el computador todo el día y se paran por la noche. Entonces, agradecerles a ustedes también este esfuerzo maravilloso que están haciendo para que la educación llegue a nuestros hogares, sea como sea. Bueno, entonces podemos ir concluyendo que ante la emergencia del COVID-19, pues no había ningún modelo educativo preparado para hacer frente al desarrollo de la educación como un derecho en Colombia. Y yo diría que en ningún lugar del mundo. La diferencia está en que en algunos lugares del mundo, en algunos países, los niveles de desarrollo, de equidad social, pues han permitido a las familias tener mayores condiciones, por ejemplo, de acceso a la tecnología, a dispositivos móviles, para poder acceder a la educación utilizando medios virtuales. En Colombia, entonces, estamos ante una estrategia desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional, rápida, pero pues que fundamentalmente no tiene ningún soporte teórico ni metodológico de base. Eso no se construye de la noche a la mañana. He aquí entonces a una comunidad educativa que está luchando por hacer y desarrollar la educación como un derecho para todos los estudiantes, todos los maestros haciéndole frente a este trabajo arduo desde su ética, desde su vocación, y por supuesto también a los estudiantes que están luchando por cumplir sus tareas, por seguir avanzando en este bello camino que es la construcción del conocimiento. Los invito entonces a todos a que veamos qué es eso de la educación en casa, porque yo escucho mucho a la ministra y a muchos funcionarios públicos, están hablando de la educación en casa, el servicio educativo en casa, pero me parece a veces que no sabemos qué es eso. Entonces, miremos qué es la educación en casa a partir de un pequeño video que hemos preparado para este foro, y luego vemos si eso es lo que estamos haciendo entonces en Colombia. Lo invito a ver el video. Hola, buenas tardes. Homeschooling o educación en casa significa que los padres asumen de lleno la educación de sus hijos, y de hecho uno de los padres hace el papel de educador, es el que fija los límites, los horarios y, por decirlo así, el currículum que van a ir siguiendo los niños día a día. En la historia que vamos a ver a continuación de la familia Mendoza y la familia Ramos, fue la madre la que asumió ese papel en un momento de crisis económica muy fuerte, eso sí, apoyadas en plataformas digitales y otros modelos. Esta es la historia. Mientras miles de niños toman sus maletas y van al colegio, hay otros como Daniel y Sebastián Ramos que alistan su piano electrónico. Luego, algo de lectura. Ellos de 11 y 13 años de edad practican el homeschooling o educación en casa, un fenómeno educativo en donde la familia decide desescolarizarse y ser ella misma la que se encargue de la educación y formación académica de los niños, con plataformas electrónicas, actividades al aire libre y otros métodos. La enseñanza se traslada del colegio a la casa, a un museo o parque, y cada ocasión sirve para aprender. Ellos se saltan la regla explorando otros caminos. Nosotros aprendemos diseño 3D, impresión 3D, vamos a una cantidad de eventos a los que los que no nos hubiéramos ni imaginado. Tenemos nuestros propios proyectos. Hay espacio en el agua. Esta mañana en Bogotá. These are the ingredients. Y es que incluso este par de hermanos tienen un canal en YouTube en donde hacen entrevistas, también experimentos, y comparten cómo es su vida viviendo con homeschooling. Puedo estudiar mejor, ya que no tengo que estar todo el día sentado en una mesa así, sin hacer nada, solo escuchando al profesor y copiando. Para la psicóloga Janet Barrera, la educación en casa no tiene que reñir con el colegio. Este modelo no es para todo el mundo y requiere ciertas habilidades.
que tenga normas, horarios, espacios establecidos para realizar la tarea. Si no cumple con estos requisitos, seguramente el aprendizaje va a ser disperso, no hay normas, no hay límites. En Colombia no existe una normatividad que reglamente el homeschooling. Sin embargo, a los 18 años los jóvenes pueden validar este tipo de educación ante el ICFES y varias plataformas dan títulos que pueden ser convalidados en el país. El homeschooling o educación en casa es una práctica en la que los padres de familia deciden no enviar a sus hijos al colegio por diferentes circunstancias y asumen ellos la educación de los menores. Poco se sabe de este método que, aunque causa polémica en diferentes sectores de la sociedad, se usa en nuestro país. No enviar a los niños al colegio puede tener varias razones que van desde motivos económicos, de salud, críticas al sistema educativo o creencias religiosas. La tendencia ya existe en Colombia y Ana Paulina Maya es un ejemplo de eso. Tiene 4 hijos y hace 12 años decidió educarlos en casa. Me llamó mucho la atención, sobre todo la posibilidad de que los momentos de aprendizaje de mis hijos fueran acompañados por mí y no por otra persona. No es un método moderno, pero sí criticado por algunos sectores. Para el pedagogo Julián de Zuviría, el remedio podría ser peor que la enfermedad. No es una buena estrategia y si se usa tendría que ser con mucho cuidado. Está prohibida en 28 países del mundo y está prohibida porque les genera mucho temor a nivel emocional, psicológico, afectivo, social, comunicativo, porque los padres deberían preocuparse por ser buenos padres en lugar de sustituirnos a nosotros, los docentes. Uno aprende en la diversidad, en la convivencia, en los recreos, en las vacaciones, en la salida los viernes, en las rumbas. Básicamente, la familia quita mucha diversidad. Estamos preguntando, ¿no?, y consultando sobre la educación en casa. ¿Esto es lo que nosotros estamos viviendo en Colombia? Listo. Realmente es un sistema de educación bastante interesante y creo que podría dar resultados increíbles, pero en situaciones adecuadas y voluntarias, obviamente, no situaciones como las que estamos viviendo ahora en la emergencia sanitaria. Entonces, por esto creo que no estamos preparados para un sistema tan avanzado de educación para los hijos de nuestros colombianos. Gracias, Santiago. Profesor Dagoberto Portela. Sí, gracias. Observamos que una de las características del sistema de educación en casa, que desde luego es un sistema diferente al de la educación formal a la cual pertenecemos nosotros, parte de la desescolaridad, y quedan interrogantes más allá de los que planteaba el investigador de Zuviría, que es, por ejemplo, el tema de la formación y el compartir en valores, y el crecimiento social. ¿Qué tanto se prepara a la persona, al nuevo ser social, desde ese estado de aislamiento? Bueno, es muy parecido por allá con sistemas de siglos atrás en la educación ateniense, griega. Entonces vemos que no, la respuesta si tiene algo que ver con lo que estamos haciendo hoy, no, diferente, desde luego. Muy bien. Profesora Carolina, la tenemos en línea, ¿nos escucha? Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas, tanto estudiantes, padres de familia y por supuesto a nuestro señor rector especialista Dagoberto Portela. Pues profe, nada más lejos de la realidad, ¿no? Digamos que la educación en casa tiene unas condiciones totalmente diferentes a las que estamos viviendo en este momento. Una educación en casa tiene que tener componentes tan importantes como padres bien preparados que puedan gestionar una educación, unas herramientas precisas para sus hijos. Hablamos de problemas de conectividad, ¿no? Hablamos de que, según estadísticas, el 60% de la población colombiana no tiene acceso a Internet y eso se agudiza más en el campo, en la parte rural, donde los niños tienen que subirse a los árboles para poder tener algo de señal. Y qué decir de nosotros que de pronto pues no estamos preparados y pretendemos pasar de esa educación presencial a tener al niño 6 horas sentados
frente al computador o el exceso de tareas cuando nosotros debemos empezar como a evaluar a nuestros alumnos de una manera diferente, pues ya que la ocasión pues lo propicia. Básicamente es eso, profe. Digamos que estamos muy alejados de la realidad, se debe tener pues un ambiente un poco más dinámico, y eso es lo que no tenemos ahorita. Tenemos a unos niños encerrados en una casa que no tienen contacto con sus otros compañeros, que no tienen ninguna otra forma de distraerse sino que el computador. Muchas gracias por esa intervención. Bueno, entonces estamos que la educación en casa fundamentalmente es un modelo real, viable en Colombia, aunque no es legal, pero en otros países se desarrolla para estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, pero en la educación pública fundamentalmente tenemos los estratos socioeconómicos, niños y niñas de estrato 1 y 2 fundamentalmente, con las condiciones precisamente socioeconómicas que tienen estos estratos sociales en Colombia. A raíz de la el propio gobierno nacional debió reconocer que el 60% de la población colombiana está en unas condiciones de pobreza. Entonces, homeschooling, educación en casa, no es una educación creada ni un modelo de educación para los pobres. Bueno, los invito ahora a que veamos qué es esto de la educación virtual, ¿sí? Si no estamos frente a la educación en casa, entonces miremos si es educación virtual en lo que estamos, porque tampoco está siendo muy claro. ¿Y qué es eso de la educación virtual? Con el desarrollo de las TICs han crecido las oportunidades de las personas para acceder a la educación de calidad, sin importar el momento o el lugar en el cual se encuentren, eliminando el tiempo y la distancia para aprender. La educación virtual se basa en el desarrollo de programas de formación en el ciberespacio, siendo su fin propiciar espacios para la generación de una nueva cultura en la educación. ¿Cuáles son las características de la educación virtual? La generación de espacios flexibles e interactivos que superen los obstáculos de espacio-tiempo, ampliando los escenarios y posibilidades de aprendizaje. El alumno es el elemento más activo en el proceso, pues él es el responsable de gestionar su proceso formativo y marcar su ritmo de aprendizaje. De él depende el éxito en el proceso de formación. El profesor actúa como guía en el aprendizaje, pues ofrece herramientas y pistas al estudiante para desarrollar su proceso educativo. Su labor fundamentalmente es evitar la desmotivación y la deserción. Posibilita el surgimiento de comunidades educativas virtuales con la utilización de herramientas innovadoras para dar seguimiento de las actividades propuestas, material de estudio y centros de documentación online. Se nutre de contenidos que resulten significativos y sencillos. En este sentido se proponen diversas actividades de seguimiento, evaluación y retroalimentación. Este proceso de formación está soportado en la herramienta tecnológica denominada plataforma de teleformación, siendo utilizada para este caso específico, la plataforma Moodle. ¿Y qué es Moodle? Es una plataforma de ambiente educativo virtual que permite crear comunidades de aprendizaje conjunto y a distancia, ofreciendo completa interactividad entre sus usuarios desde sus diferentes roles. Este proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en prácticas conjuntas enmarcadas dentro de un modelo constructivista. Y en cuanto a los contenidos, actuales, dinámicos, agradables, que involucren al autor y al lector. Claros y sintéticos, construidos con diferentes tipos de recursos. Bienvenidos. La pregunta es, ¿estamos frente al modelo de educación virtual entonces? Bueno, el modelo virtual yo diría que hay unos aspectos que podríamos decir que sí, desde
y de forma limitada con aquellos estudiantes de pronto que tengan la herramienta en la casa, el dispositivo para poder hacer un tipo de orientación y tratar de continuar el proceso. En ese sentido, yo diría que sí, en el sentido de que se trata de motivar al estudiante que permanezca, de orientar, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del joven en el tipo de educación virtual, se supone que él de pronto debe tener un mínimo de responsabilidad. Yo, o desde mi perspectiva, vea que esa parte falta. Tenemos algunos estudiantes en este momento que todavía el hecho de no asistir a la institución educativa, pues él considera de pronto que está libre, no asume su rol de estudiante y su propio aprendizaje. Y porque tiene los espacios y todo. Entiéndase que estoy hablando de los jóvenes que tienen la herramienta. En ese sentido, podríamos decir que estaríamos aplicando un tipo de modelo virtual con sus limitaciones y dejando obviamente los estudiantes que no tienen la herramienta para posibilitar la comunicación. Vamos a conectar con Juan. Juan, ¿qué piensas tú? ¿Estamos frente al modelo de educación virtual? ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que tenemos primordialmente debemos de reconocer la problemática que tenemos, y es que la educación en Colombia no es de calidad como verdaderamente los estudiantes deberíamos de recibirla. Partiendo de eso, podemos decir que es algo casi, se podría decir, imposible de que recibamos educación de calidad de la manera virtual, ¿sí? Es muy importante, como ya lo había mencionado, pues de que si vamos a recibir educación virtual, primero que sea de calidad y que sea al alcance de todos, que todos tengamos las herramientas, que todos podamos estar y que todos nos podamos conectar. Hay algo muy curioso que dice la profesora Mayra, que dice que es muy cierto que hay muchos chicos que todavía no han asimilado que estamos en la virtualización, de que estamos en casa, pero de que debemos de cumplir con nuestras tareas. También es muy importante recordarles de que la educación, uno no va a estar aprendiendo porque me llenen de tareas y tenga una sobrecarga de trabajos. Eso lo que genera es un estrés y una reacción del estudiante, la cual pues le va a dar de cierta manera igual. Un tema muy importante que nosotros debemos de tocar ahorita en las clases virtuales que estamos en tiempos de cuarentena es la salud mental de los estudiantes y de los padres de familia, los cuales han tomado un rol muy importante. Entonces yo creo que tenemos un sistema educativo nefasto y pues creo que es más que obvio que la virtualización también ha tenido muchas falencias, pero pues ya estamos tratando de salir adelante pues por nuestros propios medios, si se le puede llamar así. Juan, muchas gracias por esa valiosa opinión, por ese valioso aporte que estás realizando a este foro de retos y aprendizajes de la educación virtual, ¿no? Desde la mirada de la comunidad simoniana. Bueno, hay un punto de encuentro en todas las intervenciones y es la mirada, sea educación en casa o educación virtual, pues, ¿cuáles son los medios con los que cuentan los hogares colombianos, los hogares de nuestro colegio? Entonces los invito a que rápidamente, en 2 minutos, veamos cuáles son esas condiciones de la virtualidad en Colombia. ¿Cómo están los hogares en cuanto al acceso al Internet y acceso a computadores? Condiciones de conectividad y uso de tecnologías de la información y la comunicación para la educación en Colombia, según cifras del DANE del 2018. Claves para comprender el contexto de la educación con la emergencia generada por el COVID-19. En Colombia, el promedio de hogares que poseen computador, sea de escritorio, portátil o una tablet, está en el rango entre el 30.5% y el 41.3%. En el caso del departamento del Tolima, también se encuentra en ese rango estadístico. En Colombia, los hogares con conexión a Internet están en el rango del 43.5% y 54.3%. El Tolima tiene una conectividad a Internet del 53.3%,
pero de estos solo tienen internet fijo el 33.7%. En Colombia, el 34.2% de las personas que usan internet y viven en las ciudades lo hace con fines educativos o de aprendizaje. En el caso del Tolima, solo el 30.9% de las personas lo utilizan para la educación o el aprendizaje. En el Tolima, el 49.7% de las personas no usa internet porque no sabe usarlo. El 24.9% no lo necesita y el 11.9% no lo usa por ser muy costoso. En Colombia, las personas que usan internet en mayor porcentaje están en las edades entre los 12 y los 24 años. En Colombia, el uso de internet, según el nivel educativo, se concentra en mayor proporción en niveles educativos superiores y profesionales, seguidos de la educación secundaria, que ocupa una proporción media del 50.6% en la tendencia y con tendencia a la baja. Veamos algunas de estas cifras, ¿no?, que resultan sumamente valiosas si les hacemos el análisis, porque precisamente nos están mostrando pues, bajo nivel de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos para usos educativos y del aprendizaje. Previamente ya los ha venido estudiando nuestro egresado Simoniano, que se encuentra en la ciudad de Juárez, en México, y desde allí quiere compartir su opinión con este importante foro de retos y aprendizajes de la educación virtual. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente me da mucho gusto tener nuevamente contacto con la comunidad simoniana, entonces, pues con todo gusto estoy aquí participando. Creo que hablar de virtualidad y de educación en casa sin el tema de acceso a internet, pues es imposible. Y Luis Carlos comentaba ahorita todo el tema de las estadísticas y es significativo el tema de ver los números, pero creo que más allá del tema numérico, o sea, tenemos que darle como cara y entender qué significa esto, ¿no? Es tan relevante el tema de la desconexión de las comunidades vulnerables o la falta de acceso a internet, que este tema hace parte de los objetivos estratégicos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en la parte de inclusión digital. Es decir, a nivel internacional hay estrategias a nivel del acuerdo de muchos países para trabajar en reducir esta brecha, ¿no? Y la falta de acceso a internet, más allá de las estadísticas, pues ¿en qué se traduce? En que la gente... la población vulnerable, sobre todo, más allá de no mejorar su condición, o sea, realmente aumenta la posibilidad de incrementar su desigualdad y la inequidad en la que está. Y no pensemos en la población vulnerable solamente en la gente que vive en las montañas muy lejos, sino en la gente misma que vive en nuestros barrios ahí en Ibagué, ¿no? Pensar en desarrollo del país sin internet es imposible, ¿no? Y es un tema que ha estado bastante presente en los medios y pues claramente se ve que el tema de no acceder a internet es la imposibilidad de acceder por supuesto, al tema de educación, pero también al tema del trabajo, que ahorita está muy en boga todo el tema de home office, el tema de servicios básicos de salud. Ustedes saben que a veces hay citas médicas que se piden por internet, y todo el tema de servicios que brinda el Estado a través de internet. Si no se puede acceder a este tipo de cosas, pues claramente se está vulnerando el tema de la garantía de los derechos, tanto así que ya se habla del derecho a la conectividad. Entonces es un tema bastante relevante. Creo que no es el tema de disminuir la brecha y la vulnerabilidad, no es un tema de regalar computadoras, no es un tema de poner más puntos gratis de internet solamente, sino es un tema de articular estas dos, acompañado de un proceso de formación y de aprovechamiento de estas capacidades para que la inclusión realmente brinde sus frutos. Entonces, creo que es sumamente importante y el tema, no podemos pensar en avanzar, en desarrollarnos, si no empezamos a disminuir el tema del acceso a internet. Muchas gracias, Diego, uno de nuestros egresados, por ese valioso aporte.
Los invito ahora a que escuchemos una polifonía de voces de nuestra comunidad educativa que están participando con nosotros. Vamos a mirar cuáles son los retos que nos está planteando la educación hoy, esa educación virtual. Entonces, vamos a escuchar a nuestra profesora, a Estela Rodríguez, con esos retos que ella ve que se están planteando en el desarrollo de la educación hoy. El tema de la enseñanza-aprendizaje podemos tener en cuenta 7 aspectos. Primero, nuevos métodos. Segundo, orientar la autonomía del educando para que sea capaz de identificar la calidad de información en Internet y manejar diversos recursos multimedia. Tercero, el desarrollo del espíritu crítico e investigativo para ir más allá de las tareas mecánicas. Cuarto, entender la importancia del trabajo en equipo, empleando grupo WhatsApp, conversación con usuarios digitales, videoconferencias y otros. Quinto, proceso de adaptación al mundo real y a la realidad virtual. Sexto, ejercer sentido crítico para ubicarse en sí mismos y el lugar a que pertenece dentro del mundo laboral y dentro del mundo laborosocial. Séptimo, se puede adquirir mucho conocimiento a través de la lectura de libros y ofertas digitales, pero no tener claro qué se quiere ser, cómo vivir en armonía con los demás y con el ambiente, con quién se quiere compartir la vida. Todo esto requiere de experiencias vivenciales a través de relaciones de amistad, de trabajo autónomo, en grupo, de enamoramiento, de visitas contemplativas a lugares, del gusto por el arte, de compartir afectos y aficiones. Maestros, familia y sociedad en general, aparte de asumir la virtualidad, no pueden dejar de lado la educación emocional en el afecto y el amor. Nunca, no puede descuidarse este tipo de educación. Al contrario, debe ocupar un lugar privilegiado porque el fin último es alcanzar un grado óptimo de bienestar social y de felicidad individual, sabiendo que se vive para el deleite y la superación. Bueno, vayamos con nuestros participantes. Juan, ¿cuáles son esos retos de la educación en el momento actual? Bueno, los retos son muchos. Los retos son muchos. Creo que es de parte y parte de los docentes y por parte también de los compañeros estudiantes. La experiencia ha sido algo regular a nivel personal, ¿no? Podemos hablar de que a principio, después de que entramos de vacaciones del 20 de abril, fue un proceso, ¿cómo podemos llamarlo? Estuvimos bien, pocos trabajos, mucha comprensión por parte de los docentes. Ya después, con el paso del tiempo, pues hay docentes que su metodología es diferente a los demás y pues con constancia envían trabajos. Hay otros docentes, como yo ya lo mencionaba anteriormente, que son muy comprensivos con los estudiantes, entienden la situación, saben que muchos no es porque no quieran, sino porque no pueden, y como vuelvo y digo, es algo de admirarlos. Entonces, yo creo que, como ya también había dicho antes, esto no se trata de que vamos a sacar las notas y el que más notas pase, el que más notas tenga pasa, sino eso debería ser un trabajo conjunto, un trabajo de todos, donde todos podamos aportar, donde podamos aprender, porque en ese momento la educación también está jugando un papel importante, pero los estudiantes estamos siendo más autónomos, por decirlo así, más autónomos a la hora de las tareas, de la conectividad y demás. Entonces yo creo que, como ya lo decía el compañero egresado, no se puede hablar de virtualidad si no se tiene a todos los compañeros,
También algo muy importante para resaltar es pues la dirección del colegio ha enviado a los compañeros estudiantes tablets para que se puedan conectar sin ningún tipo de problema. Bueno, para los que tienen internet y solicitaron su tablet. Listo, Juan, muchas gracias. Vamos a escuchar cuáles son esos retos, ¿no?, que de la distancia también observan nuestros egresados. Con nosotros se encuentra Cristian Raúl Barón. Cordial saludo para toda la comunidad simoniana que se encuentra en el día de hoy en este foro. En estos tiempos del COVID-19 que nos hemos mantenido en cuarentena, hemos observado las debilidades que hay en un sistema neoliberal, debilidades en materia de salud, economía y educación. Y siendo directos al tema educativo, pues se han venido desarrollando las dinámicas de la virtualización de las clases. El primer reto que la institución debe enfrentar es el garantizarle a todas y todos los estudiantes una conectividad de las clases con herramientas. Y el segundo reto es por parte del docente, ya que los docentes manejan una cantidad muy alta de estudiantes, más que todos los de bachillerato. Entonces deben de buscar primero la flexibilización académica para que esas clases y el conocimiento se llegue a lo virtual. Y segundo, cómo van a ser esos métodos de aprendizaje en el aula virtual, en el salón virtual. Pero creo que también es muy positivo para los docentes porque pueden empezar a mirar cómo autonomizan su propia cátedra y la llevan a cabo desde lo virtual. Ese es como mi mensaje de los retos que nos pone este tiempo el COVID-19. Claro que nosotros los alumnos también tenemos retos. Primero, adecuar en nuestras casas un lugar de estudio. Segundo, lidiar con la ansiedad, que en estos tiempos de crisis se maneja en un alto porcentaje, y más para nosotros los jóvenes. No sabemos en qué situaciones estén pasando nuestros compañeros, si están en situación de hambre, que puede estar pasando, económicamente mal y mentalmente mal. Entonces ahí es donde debemos de poner en práctica nuestro sentimiento de solidaridad, de empatía, y ver en qué forma podemos ayudar al otro. Muy bien, Cristian, muchas gracias por ese aporte. Ahora escuchamos a uno de nuestros estudiantes, nuestro representante estudiantil, Jesús David Pinzón. Bueno, primeramente un saludo cordial. Hoy vamos a hablarles de los retos que han tenido que tomar los estudiantes y el aprendizaje que han tenido ellos en esto de la virtualización, ¿no? Ahora, cuando hablamos de retos, estamos hablando de que la comunidad estudiantil se ha tenido que adaptar a las nuevas plataformas, tanto como los docentes como los estudiantes. Hay personas que no cuentan con las herramientas necesarias para esta virtualización, que no cuentan con un internet estable, que no cuentan con aparatos tecnológicos para desarrollar las actividades. También hemos visto que por parte de los estudiantes, ellos tienen un concepto claro de lo que es la virtualización, sin embargo, piensan y creen que los docentes tienen un concepto bastante diferente al de ellos en torno a la virtualización, en donde los docentes se puede ver un poco claro de que ellos toman como virtualización mandar un exceso de trabajos, y esto que hace que el estudiante tenga como reto también tener un poco de aprendizaje autónomo, autodidacta, en donde la explicación obviamente no es la misma una clase presencial, en donde uno se tiene que esforzar el doble, el triple para aprender, por así decirlo, el mismo, un poquito más
que una clase presencial. Por ejemplo, como lo es mi caso. Yo también pues me he tenido que adaptar. Yo no cuento con las herramientas necesarias para esto de la virtualización. Y yo, por ejemplo, me he dado la tarea, inclusive tengo acá mi agenda de todos los días de la semana, donde me dedico a hacer las cosas que me interesan, me importan, las materias que necesito reforzar, que necesito hacer, en donde veo los trabajos de los profesores, pero ni siquiera me motiva o me animan a hacerlos, porque ya es como una obligación de prácticamente sobreviva el que pueda. Entonces, la idea es ver esto, es ver la falla del concepto de lo que es la supuesta virtualización y las clases virtuales. Estamos escuchando a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, sobre su opinión, ¿no? De esos retos que nos está presentando actualmente el desarrollo de la educación en medio de la emergencia del COVID-19. Escuchemos a una de nuestras estudiantes, la juez de paz. Mi nombre es Grace Castro y soy la defensora de paz territorial del Colegio San Simón. En este momento voy a responder cuáles han sido los retos que han afrontado como estudiantes. Bueno, creo que el mayor reto ha sido el cambio, porque la verdad esto no se venía a llegar. Y creo que es adquirir mucha más responsabilidad de la que llevamos dentro de la institución, ya que en estos temas que envían los profesores nuevos quizás, nosotros como estudiantes debemos indagar, profundizar mucho más los temas, y pues creo que ahí es donde se viene el cambio de no tener a un profesor ahí cerca, y pues ya es de nosotros, como decía, tener mucha más responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros trabajos. Y bueno, creo que eso sería el mayor cambio que hemos tenido nosotros como estudiantes. Y creo que no solo nosotros, sino también los docentes. Profesor Manjarres, ¿nos escucha? En primer lugar, tenemos que señalar la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Eso es un aspecto innegable. Estas nuevas tecnologías constituyen un poderoso instrumento de educación, de aprendizaje, de conocimiento. Es quizá el más grande invento de la humanidad que se tenga noticia. Entonces, no podemos desconocer la importancia de la educación virtual, de estos instrumentos en las aulas o para el servicio de los estudiantes. Lo que pasa es que en la coyuntura que nosotros estamos, que nos ha forzado a utilizar estas nuevas tecnologías, es una coyuntura que por el mismo carácter de emergencia que tiene, nos ha llevado a utilizar de manera muy rápida y a veces sin los conocimientos necesarios estas tecnologías. Entonces, lo primero, innegable el poder de estos medios, y en segundo lugar, se necesita mayor capacitación y conocimiento sobre estos medios de estas nuevas tecnologías, para no hacerlas así como tan de afán, que fue lo que pues finalmente sucedió con esto de la declaratoria de emergencia por la pandemia. Pero indiscutiblemente ellas representan un reto para los docentes, para los estudiantes, para las familias, en la medida en que nos obligan a nosotros a ponernos de frente a la utilización de esas herramientas. Entonces, creo que no podemos descartarlas y tenemos que seguir, así la situación se normalice, tenemos que seguir en este plan de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, el tema de los retos
Creo que eso es un reto pues, a nivel nacional, por supuesto, eso supera claramente al Colegio San Simón, pero creo que sí podemos empezar. Uno de los retos principales ahorita es, primero, empezar a tener mayor apertura, disposición y actitud frente a esta nueva dinámica, ¿no? Y esto tiene que ver con un cambio cultural, entender que si bien ya existía todo el tema de la tecnología, ha cobrado mucho más relevancia y creo que de una u otra forma todos hemos entendido que es una herramienta más útil quizá de lo que lo habíamos utilizado antes, ¿no? Y creo que espacios, pues, entenderlos como una oportunidad de educación y de formación, ese es uno de los retos, entenderlo más allá de la parte de distraernos, de utilizarlo para otras cosas. Pero hay retos que entran para los maestros, para los docentes. Uno lo comentaba uno de los estudiantes, es el tema de la calidad de la información. O sea, el tema de la virtualidad no es un fin en sí mismo, sino un medio como tal. Entonces, la idea aquí es, pues, cómo los contenidos que se utilizan en esta estrategia virtual, pues, son de la calidad adecuada para conseguir obtener los fines que se buscan obtener. Otro de los retos, y lo comentaba también uno de los docentes, es el tema de la interacción y hacer humano esta estrategia, ¿no? Porque la virtualidad, pues uno de los riesgos que tiene es el tema de la deshumanización. Entonces, sí hay un reto de cómo articulan los maestros la estrategia virtual, pero también con un tema de relación más humana y más cercana con el estudiante. Y también quizás no es un tema o no hay tantos estudiantes de pronto con algunas discapacidades, pero el tema de la inclusión de la virtualidad también es un tema clave y es que, bueno, hay personas que tienen discapacidad visual, auditiva, motriz, entonces no todo el mundo puede acceder de la misma manera. Y un reto que creo que sí es sumamente importante, ya se está discutiendo bastante, es el tema de la seguridad virtual, la protección de los datos y todo el tema de la privacidad de quienes utilizan estas plataformas. En el caso de Zoom, que es una aplicación que ya se ha utilizado bastante y es muy común ahora, pues se ha mencionado que han habido filtraciones de información que se ha filtrado de conversaciones de ahí. Entonces creo que teniendo en cuenta que estamos hablando de menores de edad, la mayoría de los estudiantes por supuesto son menores de edad, pues sí la institución educativa tiene un reto importante y es el tema de la seguridad virtual para cuidar pues la integridad de todo el estudiantado. Y bueno, yo creo que aquí el llamado y el reto es a ser muy creativos, articularse la institución educativa, los docentes, la familia y los estudiantes para ver de qué manera se hacen contenidos más atractivos y más idóneos para lo que se está requiriendo en este momento. Estamos invitando a escuchar una polifonía de voces de la comunidad educativa, de profesores, estudiantes y egresados, la educación en el contexto generado por la emergencia del COVID. Entonces, vamos a escuchar estas voces. Buenas tardes, nuevamente habla el profesor Fernando Monzón, docente del área de castellano de la jornada tarde. Ahora voy a comentar cuáles han sido mis aprendizajes en esta experiencia de ser docente dentro de esta pandemia del COVID-19 de manera virtual. Uno de los aprendizajes es entender que la tecnología es una herramienta que ayuda a la didáctica de nuestro ejercicio docente, que la tecnología nos permite llegar a los estudiantes de otra manera, de una manera más fresca y para ellos muchas veces agradable. He aprendido, y lo digo de corazón, que mi vocación docente supera los obstáculos. He tratado al máximo de llegar a cada uno de mis estudiantes a través de los diferentes medios que están a mi alcance, al alcance de ellos. He aprendido también que los jóvenes y los niños que tienen interés por aprender superan las barreras. Sé que hay estudiantes con problemas de conectividad y por situaciones de índole económico, pero he notado con satisfacción que muchos chicos se preocupan por aprender, porque uno se comunique con ellos, que uno les explique. De pronto, como dato curioso, he observado que los mismos estudiantes que son comprometidos y dedicados cuando estamos asistiendo de manera presencial al colegio, son esos mismos estudiantes que siguen con esa actitud de querer aprender y desarrollar un trabajo en casa para llegar al conocimiento, que finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Algo que también he aprendido y que es muy valioso es que realmente, aunque la tecnología y la virtualidad son excelentes y son unas herramientas muy importantes, es indudable, y lo he sentido en mi corazón y lo he sentido en mi cotidianidad y lo he hablado con los chicos, es indudable que nunca la escuela
en tiempo real y la metodología en tiempo presencial va a poder ser reemplazado por la tecnología. Sé que en otros niveles, como en el nivel superior de la universidad, se puede trabajar así, pero para los chicos es fundamental, y para nosotros ese encuentro diario que también educa, que también forma, que forman el amor en los valores. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que se ha llevado dentro de las clases virtuales? Obviamente es mucho más trabajo, es más arduo para nosotros como estudiantes ver estas clases virtuales, pues como es un cambio total, pero creo que nosotros tenemos la capacidad de poder acostumbrarnos al cambio, poder mirar muchas cosas nuevas, experimentar en este tiempo de pandemia, y pues creo que ese ha sido el método de aprendizaje, que los docentes nos envían trabajos y nosotros tenemos que desarrollarlo. Creo que también de parte de nosotros es mirar muchos más videos, mirar a profundidad los temas para así poder entender, pues ya que no tenemos al docente cerca, no tenemos el aula, posiblemente no tenemos las mismas herramientas, y pues creo que ese ha sido el método, pues el aprendizaje que hemos llevado dentro de las clases virtuales. Los aprendizajes que nos deja estos retos de la educación virtual es primero que todo cumplir nuestra figura de estudiante, sí, porque pues obviamente desde el aula, desde lo presencial, era algo más fácil y estamos en nuestra zona de confort adquiriendo ese conocimiento por parte del docente. Ahora el docente manejará unas dinámicas donde nos impartirá conocimiento desde lo virtual. Entonces, es decir, eso heurístico se lleva al plano de lo virtual, en donde nosotros debemos de manejar estrategias de responsabilidad para adquirir ese conocimiento. Los docentes ya han hecho esfuerzo y lo hacen con mucho amor, el querer impartirles a ustedes esos conocimientos, pero de nada sirve si ustedes se copian del compañero sobre el trabajo que dejó en la plataforma o plagian desde internet y no ponen en juego su creatividad en el aula. Los únicos engañados son ustedes. Ya estamos cansados de una sociedad injusta y de una sociedad corrupta, y nos sigan siendo o teniendo actos que sean el caldo de cultivo para esa sociedad. Hagamos el cambio y hagamos de esta cuarentena para que salgamos siendo unas personas diferentes y unas personas mejores. El estilo de vida de muchos cambiará después de este confinamiento, y ojalá así sea en el mundo y ojalá cambien los sistemas, pero todo empieza desde nosotros. Pero también era hacer énfasis en lo siguiente. A mí me parece que el derecho de la educación que tiene tantos avances en este momento en la sociedad en general, con esto del llamado a la educación virtual, se nos torna vulnerable como derecho. ¿En qué sentido? En que las condiciones no están para todas las personas. Yo sé que esto es algo que se nos sale al colegio, se nos sale a la sociedad ibaguereña, que es un problema del Estado liberal, bueno, toda esa situación, pero sí se está viendo vulnerado el derecho para aquellos estudiantes que tenían la oportunidad de asistir físicamente a la institución y recibir una instrucción, y ahorita no tienen el medio ni cómo hacerlo. En cuanto a los desafíos, yo sí quiero nombrar aquí, hay un personaje de la comunidad educativa que no le hemos hecho, lo hemos nombrado, y es el padre de familia. El padre de familia también está enfrentado aquí a un desafío. Él en ciertos momentos y en muchos momentos de este aislamiento le ha tocado mirar y estar pendiente de su hijo en casa, tal vez hasta luchando con él por aquello de la disciplina que de pronto nosotros en el aula de clase lo podemos lograr un poquito más, y se nota en la experiencia personal con los cursos, con la actividad que he manejado. Los padres de familia, muchos de ellos se ven en cierto modo desorientados, ellos no saben, los niños con tal de que no se enteren no le dicen cuál es la herramienta usada, etcétera. Entonces ellos también están en un momento pues de angustia, y no solamente de cómo
ayudar a su hijo en la orientación, sino también en la situación económica que puede estar viviendo en este momento. El desafío para los docentes, somos los llamados a coger las banderas desde mi perspectiva, con todas las dificultades que nosotros tenemos y que en este momento se tienen, hay que mirar y tenemos que seguir y continuar para seguir en el proceso y para que esos niños continúen estando orientados en medio de la situación. Los estudiantes, pues yo ya les había planteado, hay muchos estudiantes que responden como si estuvieran presencialmente, se las ingenian, hacen diálogos, etcétera, pero hay unos que están cómodamente. El reto desde la rectoría del colegio, y que me parece muy pertinente nombrarlo ahorita, la institución recibe unos recursos tecnológicos que es muy oportuno en este momento y se está haciendo, hacerle llegar a los estudiantes ese mecanismo. Valga el espacio, está un poquito demorado, yo sé que eso, la logística de eso es complicado, pero la idea es que se le va a cubrir la necesidad de ese niño y lograr que se pueda conectar, esperando que en su núcleo familiar y allá en su casita tengan la red de internet. La idea es tratar de igualar o de dar equidad un poco a lo que dije al inicio, esa vulnerabilidad del derecho a la educación en este momento, que sabemos que es un momento de crisis, pero mira, tenemos que estrategias para mirar cómo hacemos que esos muchachos se puedan vincular. Nada más comentar, el maestro, el docente Luis Carlos, nos está dando algunas indicaciones aquí por el interno. La idea es sacar este foro adelante, entonces vamos a ir cerrando con las conclusiones. Entonces, señor rector, adelante con desafíos que identifica usted. ¿Daniel tiene audio? Sí, señor rector. Sí, entonces por favor démosle la participación a nuestro estudiante personero. Listo, muchas gracias. Pienso en mis conclusiones que el mayor problema que hay para realizar las clases virtuales es la accesibilidad a ya sea un computador, un celular o internet para realizar las clases virtuales, como ya se ha dicho anteriormente por los que anteriormente han participado. Y segundo, pienso que la voluntad de los estudiantes es la parte aún más importante, porque un estudiante con voluntad de aprender se va, aunque sea a la casa de su familiar, aunque no pueda, a ver una clase virtual, a responder por sus estudios. Entonces pienso que es más una responsabilidad del estudiante, más un querer del estudiante, porque todo se puede y todo lo pueden hacer los estudiantes que son capaces de hacerlo en su corta edad. Gracias. Diego, vale, yo quiero aportar ya a manera de conclusión, aunque no tengo la experiencia directa en el aula, pero sí tengo elementos en la medida en que dialogo, interactúo con docentes y también dialogo bastante con estudiantes y en la planeación y evaluación participo. Me parece que en el tema de dotación hay que avanzar, ¿sí? Llegar a un altísimo cubrimiento de equipos disponibles. Lo mismo en el tema de la instrucción para el aprovechamiento básico de estos instrumentos, porque no basta con tener el instrumento si no se genera, como lo anotaba Diego, una cultura de aprovechamiento que se base en el ensayo, en la investigación, en el aprender haciendo, explorando, ¿cierto? Creo que metodológicamente nosotros los maestros nos corresponde direccionar más la actividad, la metodología hacia el ensayo, hacia la oportunidad, facilitar, ambientando, motivando a nuestros estudiantes para que a partir del aprovechamiento de estos recursos, con menos conductismo, con menos clase magistral, ellos sean los protagonistas del proceso y estén eventualmente aptos para continuarlo en casa, así no estemos en una situación de emergencia como tal, pero que un sábado, un domingo, un periodo de vacaciones pueda ser aprovechado por el estudiante a partir de el ensayo, la investigación con estas importantes herramientas. Bueno, Luis Carlos, bueno, me está diciendo que si por favor cierro, entonces creo que aquí nomás para recoger un poco las opiniones de todos los invitados e invitadas,
hablan de que, bueno, este tema es complejo, el tema de los retos y los desafíos que tenemos todos, y creo que esto tiene que ver con el tema de los estudiantes, de un tema de asumirse como responsables de su proceso de aprendizaje. Ese es un tema clave, pero también desde el tema de los docentes, de cómo vamos entendiendo las necesidades del estudiante e ir innovando, articulando todas las nuevas estrategias que vayamos viendo a partir de las directrices que van del Ministerio de Educación, por supuesto, pero de todas estas herramientas nuevas que hay en Internet, cómo las vamos adaptando. Y esto creo que es una discusión que va a tener que continuar por mucho tiempo, y yo creo que uno de los temas claves es todo el tema de la disposición que tengamos para escucharnos los unos a los otros y poder construir este tema de la educación virtual en conjunto para que pueda satisfacer el objetivo que buscamos, ¿no? De manera, creo que oficial, yo creo que ya ir cerrando, agradezco de parte de Luis Carlos y del colegio a todos los asistentes, andan muy participativos en el foro de los estudiantes, opinando bastante, y agradecemos esa participación, ese interés, y agradecemos también, pues, de parte de los invitados, pues, que nos hayan tenido en cuenta para participar en este importante espacio. Esperamos que nos sigan invitando, y pues agradecerles a todos, mucha fuerza, y esto va a pasar, pero lo importante es aprender y construir y seguir mejorando todos como comunidad. Agradecerles a todos, muchísimas gracias, que tengan buen día. Aquí San Simón, claustro ilustre, del Tolima el más limpio blasón. Gloria diste y darás a la patria, no a ti, San Simón, San Simón.